distinta, pero que en esta etapa de vida había grandes cosas. Ujú. ¿No? Que comenzaban otras, como muchos, por ejemplo, pueden ser abuelos, De ¿no? acuerdo. O a lo mejor algunos ya no trabajaban y entonces cómo disfrutaban eso, cómo se preparaban para el retiro. No sé, tú más o menos qué recordarás de lo que platicamos con ellas. Bueno, recuerdo como toda esta nueva línea, ¿no? De gente que deja sus trabajos que tenía, pero que siguen trabajando en las cosas que ahora sí verdaderamente les causan muchísimo placer, ¿no? Ujú. Que si bien en muchas ocasiones no pueden hacerlo cuando son más jóvenes porque, bueno, necesitan el sustento para ellos y sus familias, pues en este momento tienen gran capacidad de hacer cosas que verdaderamente disfrutan, ¿no? Que puede o no ser trabajo como tal, o sea, pueden ser pues hobbies, nuevas actividades, el que no pudo pintar porque pues no, el típico es que te vas a morir de hambre, pues ahora puede pintar, ¿no? Claro. Entonces como toda esta idea detrás de ahora tengo muchos años todavía para disfrutar lo que me gusta. Exacto. Y que creo que no deberíamos de, pero pasa, ¿no? No deberíamos de pensar como, ahora sí puedo disfrutar. Ujú. Deberíamos de hacerlo siempre, Siempre. ¿no? No pensar que, bueno, cuando me retire o cuando ya pues no tenga chamba, entonces tendré tiempo de hacer. Ojalá que todos nos acercáramos a hacer de verdad lo que nos gusta. No hasta los 60 No o hasta los después, 60, ¿no? ¿no? Ujú, sí. O también creo que otra visión de esa edad, muchos es que cuando se retiran, evidentemente es un proceso también muy Bien doloroso, difícil. ¿no? Ujú. Porque yo me imagino a estas personas que han trabajado toda su vida en horario de oficina o en, Sí. ¿no? Súper estructurado, ¿no? Exacto, y que Ujú. de repente, pues eso se termina y tienes que replantearte la vida. Ahora, digo, y en algún momento, de hecho lo tenemos como tema, cómo incluso te debes preparar De para eso, acuerdo. porque muchos ya llega esta etapa y no Y ni están siquiera lo preparados. vieron venir, de acuerdo. Y entonces yo creo que un día se levantan en su cama y dicen, ¿Y ahora? ¿y ahora qué voy a hacer? Pues bueno, un poquito de eso vamos a hablar el día de hoy. Ya están nuestras invitadas por ahí. Ok. Hola chicas, bienvenidas. Hola, hola. Hola. Gracias por invitarnos. Gracias por estar por acá. Bienvenidas, Gracias. Alejandra, Nurit. Para mí además es un gusto, ¿no? Tener a las dos, en especial a ti, a Nurit. Y además con un proyecto maravilloso. Y ahorita platicábamos antes de que ustedes llegaran acerca de esto, de qué pasa, ¿no? Cómo te replanteas la vida después de los 60. Y creo que yo había escuchado a poca gente hablar de lo que ustedes nos platicaron el otro día. Así que bienvenidas. A mí me gustaría, si tú estás de acuerdo, que pudieran ustedes mismas presentarse. Me encanta. Qué mejor. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Y cómo llegaron a este proyecto? Ok, ¿por dónde empezamos? Por presentarse, yo creo. Ok. Ale, ¿quieres tú? Sí, puedo empezar yo. Nurita y yo nos conocemos desde que tenemos 16 años. Sí. Nos encontramos por casualidad, aunque a veces dicen que las casualidades no existen, en una escuela, en un internado, y convivimos 2 años juntas. Ujú. Nos casamos más o menos al mismo tiempo y cada una partió hacia un lugar distinto. Mm. Y como la vida es un círculo, entre tiempos en que nos encontrábamos y nos desencontrábamos, Ujú. parece que esta idea de vivir creciendo y de seguir activas nos volvió a juntar y entonces decidimos ponerla en acción. Y así es como empezamos con esta idea de formar algunas comunidades en las cuales la gente puede ser protagonista, se pueda replantear, como decían ustedes al principio, estas, ¿y ahora qué hago? Ujú. Ujú. ¿Qué hago con mi experiencia? ¿Qué hago con mis ganas de Exacto. vivir? ¿Qué hago con mis inquietudes? Etcétera. Y así es como partimos con esto de alguna forma. Nurit. Eh, sí, a mí creo que el llegar a esta etapa y, y tener como posibilidades de continuar creciendo
seguir viviendo en crecimiento, como decía, en independencia, en protagonismo, en no dejar de hacer, en, como decían ustedes al principio, en cómo abrir tal vez cosas que hasta ahora no nos habíamos atrevido a hacer, pero también continuar haciendo. Creo que tanto como decía Ale y yo, tenemos la misma edad, estamos después de los 60 y, y tenemos tantos proyectos y tantas ganas de hacer, y cuando hablamos con las personas, encontramos a muchísima gente haciendo esto. Gracias a la medicina, gracias a la economía en muchos de nosotros, gracias al entusiasmo que tenemos, a muchas cosas, estamos pudiendo hacer. Tenemos más tiempo, tenemos ganas y tenemos mucho entusiasmo. Y lo que queremos es contagiar esto a mucha otra gente que ya quiere estar ahí o está ya ahí y a veces no encuentra los caminos por dónde. No sé si estamos contestando lo que ustedes nos preguntaron. No, sí, sí, es perfecto. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Exacto, exacto, para ir desmantelando un poquito, ¿no? De cómo es que lo construyen y de dónde viene esta necesidad de compartirlo también, porque no es nada más el interés de que ustedes descubran qué hacer y cómo hacerlo, sino que los demás se unan un poco, hasta donde tengo entendido. ¿Va por ahí? Sí. Okay. Hay un video de una mujer nigeriana que se llama El peligro de una sola historia. Okay. Y en nuestro espacio psicoterapéutico justamente hablamos de cuál es el peligro de habernos comprado una historia. Y en este caso, ¿qué es el envejecimiento? ¿Qué es la vejez? ¿Qué es como cerrar un capítulo? Y nuestra propuesta es abrir nuevos capítulos. Hay muchas más historias de las que nos narramos en la vida. ¿Cómo llegamos a la idea de qué es la vejez? ¿Qué es hasta dónde? Hasta aquí llegamos y no hay nada más. Sí, ¿Qué es el desde cuándo envejecimiento? eres viejo o no, ¿no? O sea, o por qué y qué implica, ¿no? Así es, así es. Sí, lo define la edad, lo define la actitud, lo define la salud, ¿no? O sea, como todas esas cosas que a veces damos como por sentado de qué es lo que define, cuando en realidad la vivencia puede ser completamente distinta. Y lo define también Correcto. los ejemplos que tengamos de Claro. nuestra vida. Cierto. Claro. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora, cuéntenme un poquito. Yo al estarme preparando para este programa, estuve leyendo un poco y seguramente ustedes sabrán de estos proyectos que les llaman proyectos intergeneracionales, ¿no? Y hay unos bien bonitos que yo creí que habían pocos, pero ya estudiando bien parece que no hay pocos, ¿no? De estas ideas de juntar las residencias para gente mayor con las guarderías o con las primarias y que se hace una dinámica súper bonita. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿De ahí sale un poco esta idea o es uno de los ejemplos que les ayudó a ustedes? ¿Cómo ven? Bueno, yo creo que cuando uno decide ser protagonista, encuentra muchos canales cómo expresarse. Y uno de ellos es justamente cómo nos proyectamos y cómo trabajamos la brecha generacional. Cuando, como tú comentas, un abuelo, hay algunas actividades en las cuales los abuelos van a las guarderías y le asignan a los chicos un abuelo, este tipo de dinámica. El abuelo tiene, o la persona que hace esta actividad, es como un ejemplo, hay otras cosas, se levanta todos los días y tiene un propósito en la vida. Exacto. Y esto es sumamente importante y es clave para la longevidad, pero es clave para vivir una vida saludable, activa y con un propósito. Hay otras cosas y hay otras formas también, pero esto es una forma de enganchar las brechas generacionales y
justamente comentaba con Nurit que hay todo un programa dentro de las empresas para ver cómo hacen para enganchar a la gente. Hoy en día hay casi 4 generaciones trabajando juntas en una sola empresa. Y esto es un trabajo que muchas empresas se está realizando para que los que, digamos, para que los que saben, los que tienen la sabiduría, pero no por ahí la tecnología, puedan trabajar en conjunto. Y por supuesto, cuando uno trabaja en equipo, siempre los resultados son mejores. Claro. Claro, pero ¿qué pasa cuando, aunque existe el conocimiento y existe el interés y existen las ganas, justo pasa que luego ya no tienen en dónde, ¿no? Es como, no, pues ya tú tienes más de 50 y ya no te voy a contratar y muchas gracias porque vienen los de 22 y eso es creo que una parte bien, bien compleja y también que justo, ¿no? Que en lugar de ayudar como a la cohesión, limita y separa y segrega hasta cierto punto, ¿no? Qué interesante esto que estás diciendo, porque justamente una de las cosas que estábamos hablando hoy, preparándonos un poco para esta conversación, es qué hace que en una cultura el adulto mayor, la longevidad, el viejo, como aprendimos a llamarlo desde las diferentes formas de estar en la vida, sea vista como un sabio, como en la antigua Grecia, en algunos países hoy en día, y en otras en que la gente, cuando se hace vieja, cuando nos hacemos viejos, somos obsoletos y nos mandan a otro lugar, en donde ya no tenemos, como se dice en, eh, en la calle, ni voz ni voto, ¿no? Sí, Ya no como podemos si ya no opinar. funcionaran, ¿no? Exactamente. ¿Qué hace eso? Y creo que tiene que ver con la cultura en donde cada uno vivió. Desde niños internalizamos los valores. Perdón, lo voy a leer porque lo anoté para que no se me fuera ninguna palabra. Por Dice, favor. desde niños internalizamos e interiorizamos los valores, las creencias, los sentimientos y las conductas y construimos y actuamos de acuerdo a ellas. O sea, en la cultura en la que nos desarrollamos, ya aprendimos cómo se ve a una persona después de los 60 años, 60, 70, 80 inclusive. Pero ¿qué pasa? El otro día me encontré con una persona porque dentro de lo que vamos a hacer, vamos a entrevistar gente que vive activamente sus 70s, 80s. ¿Qué tiene esa gente? ¿Por qué esa gente tiene ese entusiasmo? ¿Por qué sigue jugando al tenis? ¿Por qué es corredor? ¿Por qué es un gran lector? Hablabas de estos colegios o de estas guarderías en donde traen gente mayor o en O los niños lugares de van. gente mayor llevan niños. Ajá. Y la vida que se dan uno a otro. También hay países, hay lugares en donde se toma a la gente mayor, se les da un lugar y son como bibliotecas vivientes. Okay. La gente viene a preguntarles cosas de la vida. Sí. Qué lindo, ¿no? Además. ¿No es maravilloso? Sí. O sea, ¿qué hacemos con todo eso que traemos con Claro. nosotros? ¿Dónde lo colocamos? Ale, yo ya hablé mucho. Sí. No, está bien. No, pero realmente yo creo que sí, que hay un grupo grande de personas como nosotras y que realmente están ávidas de canalizar toda esta energía, y un poco eso es lo que nosotros queremos facilitar con este proyecto que llamamos Vivir Creciendo, porque en realidad el día que uno deja de crecer y aprender, empieza a morir. Ok. Ahora que hablas un poquito de esto, Ale, cuéntenos, ahora sí, ¿de qué va el proyecto? El proyecto es
formar comunidades o grupos de personas Okay. con distintas inquietudes, en las cuales podamos otra vez crecer, aprender unos de otros. Es una cosa dinámica, no es no tenemos una cosa preestablecida de qué es lo que realmente, porque cada grupo integran distintas personas, Claro. y cada grupo va a tener como una individualidad dependiendo de quienes lo integren. Okay. Pero la idea es abrir espacios, ya sea a través de trabajo con la gente que integra el grupo, leyendo artículos, viendo películas y comentándolas, entrevistando personas, y tratar de canalizar todo esto que nosotros traemos adentro y que no sabemos. Por ahí también sale un proyecto para dar de vuelta a la sociedad. Tiene infinitas formas de presentarse, dependiendo un poquito de quiénes son los integrantes de cada uno de estos grupos. Perdón, sí. La idea es crear comunidades colaborativas, Okay. en donde uno aprenda de otro, en donde esta red de apoyo, por ejemplo, si yo tengo un proyecto, como la comunidad, mis testigos, esos que saben lo que yo quiero porque yo les conté, porque yo me entusiasmé con ellos, cómo ellos van a ayudarme y colaborar conmigo para que yo crezca en ese proyecto, para que yo siga adelante y al mismo tiempo contagie a otros. Cada uno de nosotros tiene proyectos diferentes que hicimos y que queremos seguir haciendo, o que nunca hicimos y queremos empezar a hacer. Ok, y entonces un poco la idea es ir creando estas comunidades como para hacer una sinergia entre proyectos, puede ser, pero en otras a lo mejor es que sea meramente, no sé, de entretenimiento y de cómo pasar el tiempo y algo así, o sea, va más o menos por ahí. Sí, interesante lo que dices de pasar el tiempo. Creo que no sé si habíamos pensado solamente en pasar el tiempo. Ok. La idea es como traer gente que esté interesada en presentar algo. Ok. Salud, sexualidad, esto que nos pasa a la gente de 60 plus, de 60 y más, de que a veces nos cuesta todo el tema de las conexiones, cómo aprender de esto. Okay. Nuevos aprendizajes, ¿qué otras cosas? Nutrición, Ale es coach en nutrición funcional, por ejemplo. Y estos... sí. No, estos grupos van a ser de manera presencial, virtual. ¿Cómo va a ser Vivir Creciendo? O sea, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con grupos cómo? Son virtuales. Virtuales, porque nuestra idea es hacer estos grupos para gente de habla hispana que esté en diferentes lugares del mundo. Y justamente esto es crear una comunidad colaborativa, una comunidad en donde aprendamos unos de otros todo el tiempo. Claro. Ok, ir siendo como los consultores de la comunidad, ¿no? Tú sabes de esto, yo sé de esto otro, yo quiero poner esto, pero nunca en mi vida he emprendido un negocio, ¿cómo le puedo hacer? Por ejemplo, okay. Qué bueno que estás tocando esto, porque uno de los temas que vamos a abordar es el emprender a esta edad. Porque no es solamente pasarla bien o quedarnos en forma pasiva, sino también generar ingresos. Claro. Que si bien muchos, los que han tenido la fortuna o tienen la fortuna de poder jubilarse y que tienen un sueldo, ¿no? Un sueldo que les dan y que pueden vivir con él, hay gente que lamentablemente no pudo hacerlo y que esto sería la mejor manera de asegurar tener una vejez como digna, ¿no? Claro. Y que creo que lo importante es justo, yo creo que también, de ahí el nombre también de nuestro programa, o sea, hablar, ¿no? Hablar de estos temas
que pocas veces, al principio del programa lo comentábamos, ¿no? Pocas veces puedes expresarlo con un grupo que está sintiendo cosas muy parecidas a ti, cómo te sientes, qué estás viviendo, hacia dónde vas, porque a lo mejor estás un poco perdido, ¿no? Perdida porque te jubilaste y no sabes qué vas a hacer, o tu negocio ya no está del todo bien, y entonces te vas a tener que replantear la vida. Y qué mejor que un grupo de apoyo que entienda perfecto esa etapa de vida y pueda generar, ¿no? Este aprendizaje entre todos. Tú nos platicabas también, Nurit, esta cuestión del edadismo. Ajá. ¿Sí? ¿Nos puedes comentar un poquito? Bueno, las dos, o sea... Sí. ¿Qué Ale, significa? Bueno, el edadismo es de alguna forma esta concepción de que hay que hacer cosas a determinadas edades y que hay edades para determinadas cosas. Sí. Y en realidad este paradigma es, digamos, nos encajona en estereotipos, nos encajona en prejuicios y muchas veces es discriminativo para las personas de más de 60 años. Y lo que nosotros intentamos de alguna forma hacer con estos grupos es romper con ese paradigma y crear uno nuevo y tratar de que esto sea un efecto dominó hacia la sociedad. Por eso es importante el hecho de que lo vamos a hacer para la gente de habla hispana en todo el mundo, porque depende de dónde venimos y a dónde vamos a construir esta nueva visión, si querés llamarle, o concepto con respecto a lo que es, a que la edad cronológica no tiene nada que ver con realmente las posibilidades que una persona tiene a los 60, a los 70, a los 80, a los 90. Hay gente que a los 90 años corre. Claro. Pero de acuerdo al edadismo no debería, porque no tiene edad para hacer eso. De acuerdo. ¿Quieres agregar algo, Nurit? Estaba pensando en todo este tema de las zonas azules. ¿De qué hace que determinados lugares en el mundo, esto Ale es más experta que yo, estas zonas azules que están en cinco, ¿verdad, Ale? Lugares diferentes del mundo, en donde la gente es longeva, en donde la gente tiene sentido de vida más que tal vez en otros lugares. ¿Qué provoca que estos lugares tengan ese desarrollo en donde la gente se conserve mejor? Sí, justo hablábamos de aquel día que platicábamos de Costa Rica, ¿no? Que yo les comentaba que hace poco veía un documental que hablaba de, bueno, pues cómo la gente llega a edades de 90 y tantos años en unas condiciones perfectas, ¿no? ¿Qué pasa en esos lugares que se genera eso? ¿No? ¿Cuál es el estilo de vida que esta gente tuvo desde antes de nacer? ¿Y cuáles fueron sus modelos? Otra vez, ¿no? Hablando de modelos. Cuéntanos un porque poquito, Ale, justo, ¿son lugares que están cercanos unos de otros y entonces que puedan tener influencia? ¿Son lugares? Nada. No, ok, cuéntanos. Hay unos en Japón, en Grecia, en Italia, en Costa Rica y en California. O sea, nada que ver. Nada que ver. Y lo que sacaron en conclusiones las personas que hicieron este estudio es que la parte que yo diría fundamental de todo esto es que la gente tiene otra vez un sentido de la vida, se levanta todos los días y tiene algo para hacer, que es una cosa que uno elige, nadie se las impone, se mantienen activas, como lo que está en el lugar, o sea, su alimentación es local y fundamentalmente tienen una comunidad. Si alguien está mal, vecino, a hijos, amigos, lo que sea, van a venir a ayudarlo. Entonces no hay este estrés que nosotros vivimos todos los días en las sociedades más industrializadas, diría yo. Y
esto de la comunidad, de sentirse en comunidad, es una de las cosas que hace que la gente no solo viva más, porque no es cuestión de vivir más años, es cuestión de que los años que vivamos, los vivamos activos, saludables y con esta cosa interna de que todos los días me levanto y hago algo positivo que me hace feliz. Y con una, Ale, perdón, y con una razón para vivir, con un para qué, con darle un sentido a la vida, que es lo que hoy en día está tan de moda, que se llama el ikigai, que es un término japonés, que es, ¿cuál es la razón para levantarme este día de hoy? ¿Qué sentido tiene para mí esta vida? ¿Y qué valor le voy a dar a las cosas que quiero hacer? De todo esto vamos a hablar en comunidad. Ok. Y parece que justo estas comunidades tienen todas esas respuestas. O sea, la gente sabe para qué está, tienen un motivo, se sienten cobijados, se sienten apoyados y esto ayuda a que estén bien. Así es. Ok. Así es. Oigan, ¿y por dónde van a empezar? ¿Cómo le van a hacer? Porque la verdad es que el proyecto a mí me parece buenísimo, pero platíquenos un poco dónde las van a poder encontrar, no sé. Bueno, nosotros acabamos de abrir un grupo en Instagram, en Facebook. Podemos dejar, si a la gente está interesada, nuestros teléfonos, nuestros emails. Tenemos una comunidad, tenemos una página de internet. Y ahí vamos a empezar a subir material. Vamos a tener justamente que la gente va a poder tener acceso a ella y es gratis. Quien quiera ir aprendiendo con nosotros, vamos a estar subiendo posibilidades de películas, como decía Ale hoy, videos, frases, lecturas. Y según el interés de las personas, vamos a empezar a abrir comunidades. Algunas con un objetivo, si la gente tiene un objetivo, otras un espacio de reflexión. Claro. Otra, un espacio en donde va a venir gente a dar pláticas, más la que damos nosotros. Es como hay tantas opciones para hacer esto que también va a depender del interés de la gente. Claro. De lo que nos pidan. Ok. Sí, es un proyecto vivo, ¿no? Que se irá modificando conforme vayan sumándose o apareciendo nuevos temas, nuevas cosas, ¿no? Intereses. Y el interés del grupo es autogestivo, ¿no? Claro. Sí. Sabemos es que la comunidad, la intención es hacer una comunidad sólida, de participación activa, de confiabilidad, de colaboración, de respeto mutuo. Eso está muy claro, más las reglas que el mismo grupo va a ir poniendo en sí mismo. Claro. Pero es interesante, ¿no? Es interesante pensar en que existen estas posibilidades y creo que también, no sé, yo le puedo agradecer cuando menos esta parte a la pandemia que nos da la posibilidad y que nos dio la posibilidad a todos, ¿no? Grandes, medianos, de decir, bueno, pues esto existe y yo puedo conectar a través de una pantalla con alguien que está en no sé dónde y que me puede decir como por dónde hacerle, ¿no? Entonces creo que es bien valioso pensar también en la gente que a lo mejor tiene problemas de movilidad o tiene problemas no sé, ¿no? Que viven en una residencia y que no tienen quien los lleve a otros lugares, que esto da la apertura para todo eso. Tal cual. Así es. Así es. Seguro. Tenemos aquí algunas personas que están conectadas. Nos comentan bueno. ahí cómo participamos en este programa, que es una excelente propuesta, ¿no? Alguien más dice, bueno, es fundamental como primer paso tener un propósito de vida.
y participar en programas vanguardistas como el que ustedes sugieren. Creo que sí, algo que platicábamos también era acerca de, en realidad, cuando yo empecé a platicar con Nurit de un tema, hablamos de toda esta terapia y toda la cuestión narrativa. Y después lo interesante es que justamente lo que van a hacer ustedes, pues es cambiar la narrativa que mucha gente se hace de la vejez, ¿no? Así es. ¿Cómo te vas a plantear los próximos años? Tú puedes crear tu propia narrativa, vamos, ustedes pues serán las guías de estas personas, pero es como, ¿cómo te vas a leer este cuento? Porque si quieres puede ser uno de terror, o sea, te lo aseguro. O puedes hacer una historia maravillosa de los próximos años de tu vida. Entonces, así es. Platíquenos, Alejandra, un poquito más, o sea, de esto de la narrativa, bueno, ambas. Yo creo que cada uno es artífice de su propia vida durante toda la vida. Sí. Lo que pasa es que entre la década de los 60 y los 70 hay no sé si llamarle quiebre o un punto de inflexión en el cual tus hijos ya no están en casa, estás más con una pierna por ahí afuera de tu trabajo que adentro, y uno se replantea un montón de cosas pensando en que a la edad de 60 años todavía tenés casi 30 años más para hacer y para producir. Pero la sociedad no brinda muchas veces estos canales para que la gente mayor siga haciendo. Hay uno que otros proyectos que por ahí uno puede enganchar y que uno puede sentirse que está haciendo algo activo, pero hay muchas otras cosas que están como limitadas para la gente mayor de 60 años. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa y estoy trabajando 20 o 30 años, y posiblemente podría seguir trabajando 5 o 10 más, nadie me va a decir, pero si no estoy trabajando y quiero empezar a trabajar, es muy complicado hacerlo porque la sociedad, los gobiernos, todo. Y yo creo que este proyecto también tiene que ver con que las generaciones más jóvenes entiendan y acepten la inserción, porque es muy importante esta parte de poder trabajar en conjunto con gente que tiene menos edad o más edad. Claro. ¿Cómo nos amalgamamos, por decirlo de alguna forma, en nuestras diferencias? Porque obvio que tenemos diferencias, pero ¿cómo hacemos para llevar esto adelante todos juntos y cambiar este paradigma? Ahora, entonces, con esto que dicen, con eso que dices, Ale, me queda la duda de si el programa entonces también está, como la visión es ir más allá de nada más crear comunidades como de gente de 60 y más, sino la idea es que eventualmente esas comunidades se integren justo a, no sé, a la parte laboral o a la parte de, puede ser de consultoría o a la parte, o sea, la idea es justamente como, no quiero decir empoderar, pero a lo mejor sí un poquito, ¿no? O darle visibilidad a estos espacios para que, no sé, en algún momento yo escuchaba escuchaba creo que un podcast que decía de todos estos startups, ¿no? Que empiezan con chavitos de 20 y tantos y que empiezan a crecer y que luego ya no saben qué hacer y entonces terminan contratando gente de 60 que les diga qué hacer, ¿no? Ponme el changarro en orden porque yo ya no sé qué hacer. Entonces, más o menos va por ahí la idea. Podría ir. Ok. También. Sí. Lo que pasa que no es O. Esto es como el mundo actual. Es I. Y. Hay que sumar, exacto. O sea, imagínate, ahora que te escuchaba, que en el mismo grupo haya un empresario que le enseñe a una persona que quiere empezar a generar dinero y que nunca a lo mejor tuvo una empresa, pero él es empresario y colabora.
o haya alguien que tenga un nieto o un hijo y entonces se incluye. Ok. Todas estas son flechas de posibilidades, que es interminable. Claro. Es lo que tiene de maravilloso una comunidad. Una comunidad con estas características, Sí, Claro. por supuesto. Claro. Por supuesto. con estas intenciones, ¿no? Claro. Aquí hay una pregunta de un arquitecto Juan Espinosa que nos dice, ¿se planteará algún mecanismo para sacarlos de su frustración de vida, inactividad física e intelectual? ¿Cómo podría hacer esto? ¿Podrías leerlo otra vez? Sé que, ¿cuál es la ¿Se primera? planteará en algún mecanismo para sacarlos de su frustración de vida, inactividad física e intelectual? ¿Cómo podríamos ayudarlos? Es muy interesante esto que dice Juan. Saludos, Juan. Lo que pasa que esto no es un tema vertical. Nosotros no vamos a enseñar. Ok. Si es necesario, vamos a dar nuestra opinión, obviamente, o vamos a traer material, pero es la misma comunidad que va a generar Ok. estas soluciones o estas esperanzas o estas posibilidades. Te voy a leer algo que justamente encontré que dice, Tolstoy tenía 67 años cuando aprendió a andar en bicicleta. Hoy en día Qué hay hermosura. un concepto a partir de ahí que se llama la bicicleta de Tolstoy. Ok. Significa que no es tarde para nada. Lo que sea que estés pensando en hacer, lo que no hayas hecho y lo que sea que hayas llegado tarde, nunca es tarde para nada. Wow. Que es algo que además tenemos muy pensado para que se queda en los 40, ¿no? O en los 50. Si yo ya no pinté porque pues nunca tuve la oportunidad, pues ya a los 50, ¿cómo, no? ¿Cómo ¿Ya voy para a, qué? ya para qué? ¿Cómo voy a aprender un idioma? ¿Cómo voy a Escribir. escribir? Exacto, escribir, ¿no? Conocer O como gente. ustedes, hacer un programa de radio. A lo Claro. mejor ustedes hace 5 años no habían pensado en esta posibilidad. Y de Sí. pronto surgió, y esto es lo que surge en una comunidad, en Sí, un grupo. claro, claro, pero Es, wow, nunca había pensado en esto. de acuerdo, de acuerdo. Oigan, y volviendo a la parte de la narrativa, a mí me gustaría que ustedes dos nos compartieran cuál es su narrativa de los 60. De rebeldía, de lo que hay, Perfecto. del paradigma, como dice, como dijo. Ok. Muy bien. Sí, yo creo que es una actitud de cuestionarse. Y cuando uno se cuestiona en forma consciente y tratando de buscar las soluciones, aunque en el momento de hacerte la pregunta no la tengas, uno empieza a revelarse, como dice Nurit, frente a un montón de cosas que son trabas y empieza a activar esto de que, bueno, ok, ¿cómo hago para vencerlas? ¿Cómo hago para digamos, sobrepasarlas y realmente ser quien quiero ser o hacer lo que quiero hacer? Y yo de mi propia experiencia personal, porque yo me transformé mucho en los últimos 15 años, he aprendido que al principio la gente te mira con cara rara, dice, ¿y a esta qué le pasó? Claro. Y después, cuando uno continúa, porque realmente cree que es la respuesta, la gente empieza a aceptarte y el tercer paso es que empieza a preguntarte qué hiciste y cómo lo hiciste. Claro. Que eso es Y, maravilloso. y eso es lo que yo llamo el efecto dominó. Uno empieza por uno mismo y cuando lo haces en comunidad todavía es mucho más fuerte, tenés más soporte que cuando lo haces solo. Y la gente después va a decir, ¿qué hiciste? ¿Cómo o sea, y eso es en forma, digamos, personal para mí, es lo que realmente me gustaría proyectar con estas comunidades. Es este efecto dominó que, que tienda o que tenga la fuerza de cambiar estos paradigmas con los que vivimos hoy y que están obsoletos. No son para Claro. nada representativos de la comunidad
de gente mayor de 60 años. Claro. Y un poco acá hay un comentario que me parece muy interesante de Paco que dice, me encantó la idea del edadismo, aplica para cualquier etapa de la vida. Siempre hay momentos donde no deberías hacer ciertas cosas. Por ejemplo, estás muy viejo para vestirte de esa forma. Y lo conecto un poquito con lo que tú dices ahora, ¿no, Ale? Que cuando somos más jóvenes o se tiene la idea de que eres más joven, no te importa que te digan esas cosas, ¿no? O sea, es como, aunque lo dicen, como que tiendes a decir, lo voy a hacer porque me gusta. Sin embargo, creo que cuando vas creciendo y justo no llega la idea de la vejez, es no, sí tienen razón, yo ya mejor me quedo en mi casa, yo ya mejor no salgo, yo ya mejor no puedo buscar nuevos espacios ¿no? de con quién convivir o qué hacer porque ya no estoy en edad. Entonces creo que eso es muy cierto, ¿no? Y me imagino que desde su vivencia podrán decir si sí o si no, cómo lo han visto ustedes desde la experiencia propia. Y hasta de cosas hasta más simples, porque dijiste cosas muy importantes, como por ejemplo, cómo una mujer se debe cortar el pelo porque tiene determinada edad. Sí. ¿Cómo vas a salir a la calle? La vergüenza que te da estar, a mí me ha pasado últimamente que cada vez que entro a un grupo a estudiar algo, al final soy la más vieja. Claro, claro. ¿Cómo voy a ser la más vieja, no? ¿Cómo? O sea, pero es ese tema del edadismo. A mí me pasa que luego hago muchas actividades y me pasa, o sea, también que muchas veces hay gente mucho más grande que yo. Ajá. Y yo soy como la joven. Y entonces también me siento como, ¿no? Fuera de lugar. Ajá, fuera de lugar. Y es en otra etapa, ¿no? De la vida. Creo que esto que te refieres, que a mí me encantó, de la rebeldía. Creo que ahorita que te escuché la palabra dije, claro, oímos la rebeldía, te la imaginas en un adolescente, ¿no? El adolescente rebelde, ¿no? O sea, ya los señores mayores, por favor, ya que se vayan a su casa a la mecedora, ¿no? Entonces me encanta que puedas decir, no, claro. O sea, esto porque empecé a pensar en el concepto rebeldía y dije, es que eso da vida, ¿no? Esa comunidad. Esa vitalidad. Exacto, esa comunidad rebelde que busca, habla de lo que siente, de lo que quiere, de cómo está cambiando su cuerpo, porque son cambios que se dan toda la vida, pero a lo mejor ahí pues son los más difíciles porque empiezas a perder ciertas facultades o ciertas funciones y que haya alguien que pueda, con quien pueda compartirlo. Pero me quedo con este concepto de rebeldía porque yo que tuve, y tú lo sabes, Norita, un abuelo maravilloso y maravillosamente rebelde, ¿no? Es que tenía vida. Es que eso era lo que tenía. Estaba vivo, ¿sabes? Vitalidad, ¿no? Y aceptar cómo es los cambios que, bueno, la vida iba dando, ¿no? Porque además son inevitables. Claro, ¿no? Y ya no hay marcha atrás. Es muy interesante esto que dicen, porque tampoco hay que ser necios de decir, bueno, no, es que no pasa nada, que acumulas años y todo queda igual. No, pero es cómo aceptamos esto que nos llega y cómo hacemos de esto como un trampolín para decir que sí hay, que sí se puede. O cómo hacemos para eso hacerlo mejor. Claro, claro. Y luego ya hacen comunidades de gente que nuestros papás tienen esa edad y también nos preparan. Exacto. Porque justo hablamos nosotros también de eso, claro, porque del otro lado, pues tampoco es fácil porque empiezas a ver de manera distinta a tus padres, ¿no? Ya no son estos papás totalmente con esa vitalidad, ¿no? Como tú los tenías, que resolvían todo, que eran Ahora los papeles, poco a poco, empiezan como a cambiarse, ¿no? Pueden empezar a depender mucho más de ti cuando tú no estás acostumbrada a que tus padres dependan de ti. O sea, son etapas que se mueve todo, ¿no? Que también pero nosotros ahora van a deberíamos depender de una comunidad. Exacto. De un grupo que colabore con ellos para que también la fuerza se haga comunitaria y también se haga personal. Sí. Porque también me imagino justo en este concepto de efecto dominó, justo que a lo mejor yo no me siento muy fuerte en muchas cosas, pero me doy cuenta que soy súper fuerte en otras.
Y eso sin lugar a duda me va a dar muchísimo crecimiento y me va a dar poder, ¿no? Me voy a sentir poderoso y me voy a sentir productivo y querido también, aceptado. Así es. Es interesante. Y recordar siempre que no es una vergüenza hacerse mayor. Claro. Qué importante, ¿no? Sí. Porque toda la información y toda la comunicación va en contra de eso. Y qué bueno, insisto, que haya estos espacios que hagan esto, ¿no? Que se hable de esto. Oigan, pues yo como yo les platiqué, bueno, aquí también nos hacen un comentario, ya debemos cuidarlos. Ya no nos cuidarán, sino nosotros a ellos. Bueno, pues yo creo que ellos mismos también pueden cuidarse con este tipo de grupos, acuerdo, porque de acuerdo. eso es cuidado, ¿no? Eso es autocuidado. Yo les platicaba que nosotros cerramos el programa, se nos está yendo el tiempo, con una pregunta que les hacemos a nuestras invitadas, invitados, porque siempre sirve y además siempre nos dicen cosas súper interesantes. Entonces vamos a empezar por ti, Ale. ¿Cuál es el mejor consejo de salud mental que te han dado? ¿O que tú darías? Yo creo que he recibido muchos buenos consejos, a veces no los he escuchado en su momento, pero uno de los consejos que recuerdo, y el que me lo dijo fue mi abuelo, es que cuando me enfrente a situaciones adversas, que respire profundo y que cuente hasta 10. Y que eso trae claridad en la forma en que uno reacciona frente a lo que le sucedió. Y en su momento yo era muy joven y muchas veces ni le presté atención. Pero hoy me doy cuenta que es una forma de mantener bajo el estrés ante situaciones adversas, lo que ayuda mucho a la salud mental. Bajo estrés, mejor salud mental. Y ese es uno de los consejos que sigo cada vez que puedo. Y qué lindo, además de tu abuelo. Sí, ¿no? sí. Además es sencillo y todos tenemos acceso a nuestra respiración y a contar hasta 10, ¿no? Entonces, bueno, gran consejo. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Nurit, ¿qué nos cuentas tú? Yo, lo primero que me vino cuando escuché esto es pararme frente al horizonte. Yo nací en Uruguay, en Montevideo, y todo es plano. Y la línea del horizonte siempre, en la mayor parte de los lugares en donde te paras, ahí está. Y es poder decir, siempre hay mucho más que lo que uno ve. Es verdad. Es cierto. Y creo que esa será una de las grandes aportaciones de estas comunidades, ¿no? Que yo puedo tener la vista muy, muy cerrada o muy parcial y las comunidades siempre ayudan a darnos perspectivas, ¿no? Y abrir un poquito nuestra mirada. Nos dicen por aquí también, gracias por los consejos. Nos dicen por aquí, exacto, es un privilegio ser mayor. Un extraordinario programa. Mi agradecimiento a todas ustedes. Felicidades. Gracias. Y por acá Miguel nos dice, hola, yo tengo 70 años y soy corredor de autos. Así es que, ¿no? Muy bien. Por posibilidades creo que no paramos. Pues, a todos ellos, bienvenidos a nuestras comunidades, a nuestros grupos. Y además ese señor es mi papá, así que... Yo me imaginé. Así que yo me siento muy orgullosa también de que... Pero es cierto, ¿no? O sea, son deportes que a veces pues, hay edades que dices, pues eso ya podría no darse, ¿no? Y sin embargo es que pasa. Claro, hay que... tendrá sus sacrificios y como se tiene que mantener alguien que hace un deporte, ¿no? Como tú nos decías, la gente que juega tenis, que hace tantas cosas. Qué interesante escuchar, ¿no? Estos testimonios, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo llegaste aquí? ¿No? Y ahora hacia dónde vas. Y ahora hacia dónde vas, ¿no? Claro. Resignificar un montón de cosas, ¿no? Que vale la pena, porque si no, los otros 30 años o 20 años que quedan serían, pues, difíciles, probablemente. Así es. A mí me gustaría
invitarlos a todos Claro. a que se unan a la comunidad de Vivir Creciendo. Estamos en Facebook y en Instagram. Y bueno, si necesitan o quieren algún otro datos nuestros o comunicarse, que nos manden un mensaje en privado y nosotros les contestamos o les damos más información si hace falta, para cómo integrarse a las comunidades. Perfecto, perfecto. Sí, nosotros vamos a poner de cualquier forma todos sus, ¿no? Estas redes sociales que tienen aquí, tanto en YouTube, los comentarios, ¿no? uh-huh. y en Facebook, para que, y también, bueno, cuando postemos el programa, pues ponerlas ahí para que se pongan en contacto con ustedes. Nos quedan todavía algunos minutitos. ¿Quieren cerrar con algo más? ¿Quieren comentarnos algo más para cerrar este tema? Vengan. Muy bien. Acérquense. Agradecerles a ustedes por la confianza, por el espacio, porque esta es la forma también de correr la voz, ¿no? Y que la gente conozca que existen estas posibilidades. De acuerdo. Sí, que todos son bienvenidos. No hace falta, digamos, simplemente que se unan al grupo, que vayan viendo lo que vamos posteando y que integren la comunidad, que hagan sus comentarios y que nos dejen saber también qué es lo que piensan. Y muchas gracias a las dos por habernos invitado. La verdad es que fue una charla muy amena y la disfruté mucho. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden, Vivir Creciendo es el proyecto. Estén pendientes porque yo creo que va a estar muy interesante y se va a formar algo increíble. Sí, si luego vuelven y nos cuentan cómo les ha ido. ¿Cómo les va? ¿no? Exacto. Hay una frase que el biólogo Humberto Maturana decía, que si es con los otros que nuestros problemas se crean, es con los otros también que los problemas se diluyen. Me encanta. Así es. Y pues bueno, con eso cerramos. Muchas gracias, Nurit. Muchas gracias, Ale, por estar con nosotros, regalarnos un poquito de su tiempo. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Mucho éxito. Les va a ir súper bien. Bye. Gracias. Nuestras redes sociales, Psicología Hoy MX. y Yolanda Vadillo Magallán, Psicología. Caldero Radio. Si les gustó el programa, compártanlo. Y si no, pues díganos cómo mejorar. Así es. Y nos vemos aquí el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Un abrazo. Bye. Bye. Chao. Bye.